por este tiempo, te bendigo y coloco este tiempo en tus manos, Señor, para que sea de bendición, Padre. Declaramos que este lugar se convierte en una tierra fértil, productiva en este momento, una tierra, Dios, donde se producen milagros, señales sobre cada vida, sobre cada persona, y que este tiempo será un tiempo de bendición, Dios, para lo que tú quieras hacer en cada uno de nosotros, Padre. No es casualidad que estemos en este lugar, no es casualidad que haya sido este día el que tú has escogido para bendecir nuestras vidas. Algo nos direccionó, hubo una ruta, hubo alguien, hubo una dirección, hubo una invitación, hubo una llamada, hubo algo que leí que me trajo a este lugar en esta noche. Por lo tanto, Dios, queremos estar atentos a la palabra profética que quieres desatar sobre nuestras vidas. Así que declaramos los aires limpios y declaramos que todo pensamiento, Dios, que quiera levantarse en contra de tu palabra, ahora es cautivo, Señor, y lo declaramos sin ningún tipo de influencia sobre lo que tú quieres hablar a nuestra vida y a nuestro corazón. En el nombre de Jesús declaramos una noche de victoria para la gloria y la honra del que vive y reina para siempre. Amén. Vamos a dárselo fuerte. Bien, quería concluir el tema, pero el Señor me llevó a dos cosas antes de terminar con José. ¿Qué fue lo que lo llevó al palacio y qué fue lo que lo sostuvo al palacio? Porque a pesar de que hablamos de un proceso y de etapas que José vivió, que literalmente la Biblia describe, hubo cosas que se generaron en la casa de Jacob, en el corazón de su familia, que ocasionaron que Dios estableciera una ruta o una dirección para que él pudiera llegar al objetivo que le había expresado a través de un sueño o a través de una visión. Hubo algo que lo movió, que lo obligó. ¿Sí me entiende? Hay cosas que tú haces porque tú conoces qué dirección debes tomar, pero hay momentos en que no conocemos la voluntad de Dios. Y entonces Dios utiliza algunos eventos, algunas personas o algunas circunstancias o algunos sentimientos o algún tipo de cosas para tratar de movernos en la dirección que Él quiere que tomemos para nuestra vida. A veces no hay otra opción porque nunca la vamos a tomar. ¿Saben por qué? Porque nunca vamos a querer que algo malo nos ocurra. Siempre vamos a activar, o nuestra fe va a activar un mecanismo de defensa en cuanto a las situaciones difíciles de nuestra vida. Porque si Dios te dijera, quiero probarte, tú vas a decir que no. Quiero procesar tu vida y tú vas a decir que no. Si Dios te dijera, quiero que por un tiempo tú te quedes sin trabajo, tú vas a decir que no. Quiero por un tiempo que tu hogar y que tu familia pase por momentos difíciles para ayudarlos a crecer como personas, tú vas a decir que no. Entonces, Dios establece una ruta y la provoca a través de situaciones en las cuales nosotros no estamos preparados. Pero Dios sí está preparado para guiarte y para ayudarte en medio de esas etapas. Entonces, hubo algo que provocó que José escogiera la ruta para llegar al palacio. Amén. Pero hubo algo también que lo sostuvo cuando llegó al palacio. Porque no solamente es llegar, sino también sostenerse. No solamente es vivir un proceso y salir en victoria en medio de ello, sino que tú te puedas mantener en victoria. No es dejar el alcoholismo, es que tú te puedas mantener sobrio después de haberlo superado. Amén. No es dejar el adulterio, es que no lo vuelvas a cometer cuando ya hayas llegado a ser tentado en algún momento. No solamente es dejar el vicio, sino que no lo vuelvas a hacer, no vuelvas a consumir cuando sea de pronto de alguna manera llevado a volver a equivocarte. De eso se trata esto. Amén. Entonces, después del sueño, para resumir algo, después del sueño que Dios le dio a José, aparecieron los problemas. Amén. Y usted sabe eso. ¿Sabes? Y te lo dije para que no se te extrañe cuando eso suceda. Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, pero te vas a enfrentar a eventos que no van a estar dentro de lo que tú piensas que Dios puede hacer.
Amén. Y yo te dije en días anteriores que Dios va a utilizar herramientas y recursos para enseñarnos a crecer desde el punto de vista de la fe. Y Dios no te va a advertir, y Dios no te va a decir que vas a tener situaciones difíciles con tu familia, situaciones difíciles en tu trabajo, que vas a experimentar situaciones económicas en algún momento. Dios no nos va a informar de eso, escúcheme bien. Sencillamente Dios lo va a hacer, y eso te va a ayudar a entender por qué Dios te quiere para grandes cosas, amén. Porque Dios necesita ayudarte a crecer, amén. Entonces Dios utilizó una ruta de la cual hablamos durante 4 miércoles anteriores, amén. El pozo, la casa de Potifar, la prisión, tres estaciones, 3 etapas antes de llegar al palacio. 3 etapas difíciles que le tocó vivir a José después del sueño. Amén. No siempre vas a encontrar puertas disponibles y dispuestas para ti. No siempre te vas a topar con la gente correcta, con la gente que te va a extender la mano. Puede ser que después que Dios habló a tu vida, y puede ser que Dios, después que te dio la seguridad de que cosas mayores iba a hacer con tu vida, con tu liderazgo, con tu ministerio, te vas a topar con gente que te extendió la mano en una época, pero te la recogió en otra. Con gente que te aceptó, pero que te desaprobó en otra. Amén. Con gente que te abrazó durante un tiempo y que te dio de pronto el ánimo para levantarte en una etapa de tu vida difícil, pero que en otra, escúchame bien, no va a estar para darte el mismo ánimo que te dio en etapas anteriores. Y eso pasó con José. 3 etapas difíciles antes de llegar al palacio. ¿Sabes? Pero José me enseña a cómo superar las etapas difíciles, a cómo actuar en medio de esos tiempos. Amén. José me enseña a no rendirme cuando las batallas se conviertan cada vez más difíciles. Amén. José me enseña a perseverar en medio de las puertas difíciles que me toque atravesar. ¿Sabes? Yo creo que un poco más de perseverancia, un poco más de fe, un poco más de carácter. Escúcheme bien, Dios ha colocado cada miércoles en nuestro corazón. Sé que nuestra fe ya no es la misma desde hace un mes. Sé que hemos sido fortalecidos. Sé que nos vamos a caer, pero nos vamos a levantar. Amén. Sé que mucha gente te va a fallar, pero no te preocupes, porque hay un Dios que te ha dicho que puedes contar con Él en todo momento y en todo tiempo. Amén. ¿Sabe? Pero esto me enseña que no siempre una estadística de derrota puede llevarme a predecir un mal final para mi vida. ¿Sabes por qué? Después que Dios te da un sueño de grandeza, el ser vendido como esclavo, después que Dios te da un sueño de grandeza, el ser llevado a una casa como esclavo, en donde Dios te mostró que ibas a gobernar, te tocó servir a aquellos que eran enemigos del pueblo hebreo. ¿Sabes? No es fácil, escúchame bien. Después de que las cosas te estaban tal vez saliendo bien, eres puesto injustamente en una prisión. ¿Sabe algo? No es fácil superar y derrotar esas estadísticas. No es fácil después de haberte caído una vez, después de haberte levantado y caído nuevamente, y después de haberte levantado una tercera vez y caerte nuevamente, no es fácil. ¿Sabes? Pero la vida de José, escúcheme bien, me muestra que hay un Dios, escúcheme bien, que si tú te caes, Él te va a levantar. Amén. Que cuando las puertas se te cierran por un lado, Él está dispuesta a abrir una nueva etapa para que tú seas promocionado y seas bendecido. Pero la vida de José también me enseña que Dios restituye lo perdido. Amén. Porque sus vestiduras le fueron robadas en la casa de su padre. Porque la honra, el privilegio, la posición, el gobierno y la honra que tenía en la casa de su padre le fue quitada. Pero todo eso le fue devuelto en el palacio. Amén. ¿Sabes por qué? Porque después de un proceso muy difícil, y después de atravesar muchas etapas difíciles en tu vida, viene un tiempo de restitución para ti. Amén. Alguien tiene que tomar esa palabra. Alguien que perdió algo en su vida pasada. Alguien que le fue quitado y le fue arrancado algo. Alguna familia, escúchame bien, que se destruyó en la vida pasada, tiene
tiene que saber que hay un Dios que restituye, amén, y que lo que te fue quitado te va a ser devuelto. Amén. Una de las cosas que llevó a José al palacio, que es el tema que nos ocupa hoy, fue el desprecio. El desprecio de su familia, el desprecio de la gente más cercana, el desprecio de la gente con la que él contaba. ¿Sabes? La palabra desprecio se asocia a que tú te tienes que separar de algo que tú atesoras. La palabra desprecio se asocia, te estoy diciendo qué significa, se asocia a que tú te tienes que alejar de algo que te puede hacer daño. Amén. La palabra desprecio en el caso de José se asocia en la parte del proceso que a nadie le va a gustar, que Dios nunca te va a anunciar, pero que sí va a ocurrir en tu vida. Porque si hay algo que quiere detener el propósito de Dios, Dios lo va a alejar de ti. Amén. No es que la gente se aleje de ti, es que Dios te está sacando del contexto donde tu propósito puede estar en peligro. Y Dios, escúchame bien, va a alejar y va a quitar. Va a hacer cegar todo aquello que pueda afectar tu camino. Por eso es que hay personas que tú ya no tienes a tu lado el día de hoy. Por eso es que hay relaciones que quedaron en un pasado. Por eso es que hay situaciones que te hirieron tanto en tu vida pasada que ya Dios las dejó atrás. En las cuales ya Dios te dijo pasa esa página. En las cuales ya Dios te dijo que tenías que olvidar. Pero José fue despreciado. Y muchas veces Dios permite esas cosas en nuestra vida para que muchos de nosotros seamos elevados a un nivel de fe que no hubiéramos llegado si esas situaciones, si esas personas, si esas circunstancias aún permanecieran al lado de nosotros. Por eso Dios lo tuvo que sacar. Amén. Por eso Dios sacó a Abraham de Ur. Porque en Ur no iba a producir como si no iba a producir camino a Hebrón. Por eso Dios le quitó a Lot, a Abraham, de su lado. Porque Lot se convirtió en un obstáculo para el crecimiento de Abraham. ¿Alguien me dice? Amén. Así que Dios va a quitar muchas cosas que le pueden hacer daño a tu propósito. ¿Alguien me dice amén? Amén. Y no se te extrañe cuando eso pase. Y no lo estimes como una pérdida. Porque no estás perdiendo un amigo, porque no estás perdiendo una amiga. Escúchame, estás ganando algo que no has visto, pero que Dios está añadiendo a tu vida. Amén. En ocasiones nos enfocamos más en la posición que en la dirección. ¿Sabes? Pero tú no puedes tener una posición y no puedes llegar donde quieres llegar si no aceptas la dirección de Dios. Amén. Muchos nos preocupamos más por la posición y queremos que Dios nos posicione. Queremos que Dios nos dé un lugar de privilegio. Queremos tener el mejor empleo. Queremos alcanzar el éxito. Y eso no es malo, escúchame bien. Pero todo eso es provocado por una dirección que Dios te tiene que dar. Amén. ¿Sabes? Porque si Dios no te da la dirección, no vas a saber gobernar. No vas a saber administrar lo bueno que Dios va a derramar sobre tu vida. ¿Sabes? Para ser un ministro tienes que ser procesado. Para ser un líder tienes que ser procesado. Te tienes que preparar. Y eso habla de dirección. Eso habla de una ruta. Eso habla de comenzar de abajo para poder llegar arriba. Amén. Y eso no te tiene por qué hacer sentir mal. Porque aquel que iba a gobernar, ¿cómo comenzó? Comenzó como un esclavo. Entonces el tema no es cómo comienzas. Porque te vas a enfrentar a comienzos difíciles. Escúchame bien. El tema es cómo tú vas a terminar y cómo Dios te ha dicho que va a terminar tu proceso. Amén. ¿Sabes? No importa que sea difícil, pero si el final es bueno, vale la pena luchar. Amén. Y en esa ruta José fue despreciado. En esa ruta Moisés también fue despreciado. Porque te recuerdo que hubo un momento en que su familia, Aarón y María, lo despreciaron por el don que él tenía. ¿Alguien me dice a mí? ¿Sabes? Nehemías fue despreciado
Porque te recuerdo aquella gente que hacía parte del gobierno de aquel tiempo, en los días de Nehemías, debía apoyarlo. Pero fue la gente que se levantó y fue donde el rey para que lo despreciara. Influyeron sobre aquellos que estaban alrededor de Nehemías, para que dijeran que Nehemías estaba loco. Y en algún momento, unos que le ayudaron a edificar las murallas de Jerusalén también lo despreciaron. David fue despreciado por su familia. Amén. Amén. También fue despreciado por el rey Saúl. El rey que en un tiempo lo arropó fue el mismo que lo sacó del palacio. Pablo fue despreciado por muchos de sus colaboradores. Cuando estaba en prisiones, escúcheme bien, mucha gente le dio la espalda. Jesús fue despreciado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Estaba profetizado por Isaías que aquel que iba a morir en un madero iba a ser despreciado, incluso por aquellos que un día le dieron la bienvenida. ¿Sabe? Hace parte de nuestra vida el que esto pase. El que mucha gente que hoy te grita Hosana, 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 mañana te gritan crucifícalo. Y te vas a sentir crucificado por mucha gente que tú pensabas que te amaba, que tú podías contar con ellos. Amén. ¿Sabes? Pero nunca olvides la ruta. El desprecio llevó a José al palacio. Porque si no hubiera ocurrido eso, tal vez José nunca hubiera salido de su casa. Amén. Si eso no te ocurre, escúchame bien, tal vez tú te vas a quedar paralizado en la misma circunstancia y en el mismo escenario toda tu vida. Pero por cuanto Dios tiene un propósito grande con nosotros, escúchame bien, va a haber un momento en que a Dios no le va a importar nuestras lágrimas. A Dios le va a interesar tu propósito. Porque Dios sabe que no te vas a quedar toda una vida llorando por lo que hoy te duele. Porque va a llegar un tiempo en donde vas a gozarte, donde vas a reírte. Amén. Por lo que Dios está haciendo el día de hoy. No lo entiendes, pero va a provocar el mayor gozo. ¡Aleluya! ¿Qué debo hacer cuando Dios permita esto? Escúchame, no siempre vas a recibir la aprobación de todos. Tienes que tener claro eso. El hecho de que tú tengas la gracia de Dios y el favor de Dios no significa que donde tú llegues, donde tú vayas y hagas lo que hagas, va a recibir la aprobación de todas las personas. Amén. Dios nunca te ha garantizado eso. Eso no hace parte del kit de la salvación. Amén. Eso no hace parte del combo del privilegio que tenemos los hijos de Dios. Pero Jesús dijo, en este mundo vas a recibir aflicción, vas a vivir aflicción. Amén. Pero Él no dijo que la aflicción te iba a matar. Él dijo, ojo, cuando eso venga y cuando eso pase, yo voy a estar ahí. Amén. Porque yo sí puedo con lo que tú no puedes. Yo venceré con lo que tú no puedes vencer. Amén. Porque yo he vencido al mundo. Alguien tiene que decir amén. No siempre vas a recibir la aprobación de todos. Salmo 109, verso 25. Mira lo que dice el rey David. Soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. Amén. No sé si tú has podido percibir eso en tu vida. Amén. ¿Sabes? Cuando tú llegas y puedes percibir que tu presencia no es aprobada por muchos. Amén. Que tu presencia no es aceptada por otros. Amén. Puedes escuchar sin que la gente abra su boca las voces de desaprobación en tu contra.
soy objeto de burla para la gente. Cuando me ven, menean la cabeza en señal de desprecio. ¿Sabes? Y eso fue lo que pasó con José. José nunca fue reconocido por ellos, a pesar de que sabían que Dios había dado una palabra. ¿Sabes? Y es algo que te va a tocar enfrentar en la vida. A pesar de que tengas una palabra de parte de Dios, a pesar de que tengas un llamado de parte de Dios, te va a tocar enfrentarte con situaciones en donde Dios va a permitir que a tu encuentro vengan personas que no te van a ver como Dios sí te ha visto, que no te van a reconocer como Dios te ha reconocido, que no te van a probar como Dios sí te ha probado. Amén. Pero ¿saben cuál es el problema? Que ellos no conocen tu proceso, pero Dios sí lo conoce. Ellos no han visto tus lágrimas, pero Dios sí las ha visto. Amén. Ellos no han visto tus días de hambre, pero Dios ha suplido cuando tú no has tenido. Por lo tanto, el único que puede juzgar lo que tú estás viviendo se llama el Señor. Amén. Amén. Así que no te dejes intimidar cuando eso pase. Te va a doler y vas a llorar. Porque tal vez va a haber gente cercana, gente que hace parte de tu familia, gente que hace parte de la familia de la fe, que tal vez no va a recibir tu aprobación, no va a aprobarte y no va a entender lo que tú has vivido y lo que te ha tocado vivir. ¿Sabes? Pero cuando eso te suceda, ¿sabes? Cuando eso te suceda, siempre piensa que si Dios movió el cielo para darte una palabra, escúcheme bien, Dios también se va a mover en la tierra para que se abra la respuesta y la puerta que tú estás esperando. La falta de reconocimiento de la gente no te puede paralizar. Al contrario, tienes que tomarla como el motivo para seguir adelante. Porque en este camino no te puede interesar si la gente te aprueba o si la gente te desaprueba. Lo único importante es que Dios, escúcheme bien, derramó su sangre por tu vida. Amén. Eso significa que Dios desde la cruz ya aprobó tu proceso. En ocasiones la gente va a preferir a aquellos que han hecho poco y no van a reconocer lo mucho que tú has hecho por ellos. Amén. Prepárate para eso, para que el día en donde los créditos lleguen, escuches un nombre diferente al tuyo. Cuando has sido tú la persona que te has desgastado por ellos, cuando has sido tú la persona que ha servido, escúcheme bien, de hombro en ese momento para secar las lágrimas, para apoyar el corazón destrozado de alguien. Prepárate para eso, pero que eso no te detenga, porque hace parte de la ruta que Dios un día comenzó en tu vida. ¿Sabes? Sencillamente supéralo y alza tu mirada en el Señor, porque en Él vas a encontrar paz y consuelo cuando eso suceda. El hacer la voluntad de Dios puede traer honra, pero puede traer desprecio. ¿Sabías eso? Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 8. ¿Sabes? No es fácil hacer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice: servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o que la gente nos desprecie, sea que nos calumnie o sea que nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Amén. Tremenda palabra. Yo no había leído nunca eso. En ocasiones hacer la voluntad de Dios te vuelve impopular. ¿Sabías eso? ¿Qué estaba haciendo José? La voluntad de Dios. Y el hacer la voluntad de Dios generó que el odio que había en su casa se multiplicara.
¿Sabes? Porque mucha gente no entiende lo que es hacer la voluntad de Dios. Y te vas a encontrar con que tal vez yo no pueda ser la persona que tú quieres. Y tal vez la demanda que tú tienes de mí, yo no la pueda satisfacer. La gente te va a medir, escúchame bien. Y va a decir, esta persona es así. Y esta persona pastorea de esta manera. Algo está pasando. Esta iglesia es así. Y esta iglesia es así. Algo están dejando de hacer. ¿Sabes? Eso va a pasar. Porque la voluntad de Dios no se asemeja en el más mínimo porcentaje a las demandas que tiene la gente de ti. Entonces nunca te cargues por tratar de complacer a la gente, porque nunca lo vas a lograr. Amén. Amén. Te has encontrado con gente que va a la fiesta y si la comida es buena, habla mal. Si la comida es mala, habla igual mal. No le va a gustar. Y si la comida es buena, hubo algo en la fiesta que quedó mal. Pero siempre van a buscar algo malo. Así somos los seres humanos. Y así era la familia de José. Entonces la voluntad de Dios te va a volver impopular. Porque la gente no va a entender muchas veces, y hablo desde la posición de la autoridad. Porque José en ese momento Dios le estaba dando una autoridad que no tenían los hermanos de él. Le estaba dando una posición, era un sueño, pero le estaba dando una posición de gobierno que no tenían los hermanos de él. Por lo tanto, te hablo desde la posición de la autoridad. Porque cuando uno tiene una posición de gobierno o de autoridad, en el caso de nosotros como pastores, las cosas que hacemos, mucha gente no lo va a entender. Pero entiende que el papel del pueblo y de las ovejas y de los discípulos no es entendernos a nosotros. Es que entiendan que la voluntad de Dios no se puede acomodar a mucha gente. Se tiene que acomodar a aquella persona a quien Dios le ha dado la visión y a quien Dios le ha dado la ruta. Amén. Amén. Por lo tanto, hay personas con las que te vas a encontrar que van a confundir su dirección con la voluntad de Dios. Van a confundir su ruta con la ruta que Dios tiene para su vida. Y nos puede pasar a nosotros muchas veces. Porque la voluntad de Dios te va a llevar a hacer cosas que otros no van a hacer. Amén. Y eso te hace impopular. Eso hace que la gente no te entienda. Eso hace que la gente en algún momento te desprecie y te aleje un poco de sus vidas. ¿Sabes por qué? Porque tú tienes que preferir en todo momento agradar a Dios antes que agradar a los hombres. El hombre no te puede dar lo que Dios te va a entregar si haces la voluntad de Dios. Pero el hombre sí te puede quitar si haces la voluntad de Él y dejas de hacer la voluntad de Dios. Puedes perder lo poco que has ganado y que has recibido del Señor. ¿Sabes? Y José lo tenía claro. Por eso es que después de llegar a la casa de Potifar, él nunca regresó a su casa. Porque él sabía que ya Dios había establecido el principio y el inicio de su dirección y de la ruta al palacio. Amén. Amén. ¿Sabes? Y eso pasó en la vida de José, pero también va a pasar en la vida de nosotros. ¿Sabes? Sus hermanos lo descartaron por hacer la voluntad de Dios. Y hay gente que te va a descalificar y te va a descartar porque tú estás haciendo la voluntad de Dios. ¿Sabes? Pero entiende algo, escúchame bien, porque esto es de doble vía. Te puede pasar a ti y tú también lo puedes hacer. Amén. ¿Sabes? Hay cosas que dependen de la fe, como la salvación, como los milagros, la manera como Dios se mueve en la vida de una persona. Pero hay cosas que dependen de los frutos que da esa persona. Amén. Y no puedes confundir las cosas. Tú no puedes por fe prejuzgar la vida de alguien. Porque tu fe no fue puesta en tu corazón para hacer eso. Fue puesta en tu corazón para creer en aquel que te devolvió una nueva vida. ¿Sabes? Los frutos sí hablan de la fe de una
persona. Entonces no utilicemos la fe para juzgar la vida de aquellos que están siendo procesados por Dios, de aquellos que están experimentando un crecimiento que tal vez tú ya lo viviste. Y si tú eres una persona madura, y si tú eres una persona crecida, tal vez ya a la estatura de Cristo, lo que tú tienes que hacer no es juzgar a la gente, sino ayudarlo a levantarlos. Amén. Esa es la fe que el Señor nos enseñó. ¿O acaso 10, 20, 15 años atrás, qué hizo el Señor contigo? El Señor te levantó. Si el Señor nos hubiera medido de la misma manera como a veces medimos los procesos de la gente, todos estuviéramos destituidos de su gloria. Pero la misericordia del Señor te alcanzó a ti. ¿Sabes por qué no puedes hacer la misma ecuación con aquellos que hacen parte de tu vida, de tu entorno? Si Dios te puso cerca de ellos y si te incomoda lo que ellos están viviendo, ¿sabes? Es porque tal vez Dios te quiere usar para que comiences a establecer una ruta diferente en la vida de esas personas. Alguien diga amén. ¿Sabes? Son los frutos los que hablan de ti. Son los frutos los que hablan de ti. ¿Ok? ¿Sabes? Es la única manera de discernir los procesos de la vida de una persona. Según lo que dijo Jesús en su palabra. Por los frutos tú los vas a conocer. No hay otra manera. Escúcheme bien. Porque los frutos no los puedes disimular. Los frutos no los puedes fingir por mucho tiempo. Va a llegar un momento, escúchame bien, que Dios va a provocar, escúchame bien, que tus frutos se manifiesten, sean buenos o sean malos. ¿Sabes qué hacer cuando el desprecio llega a mi vida? En ocasiones somos enseñados por gente que ha sufrido el desprecio, escúchame bien. Increíble, pero hay gente que nosotros creemos que le podemos enseñar, pero escúchame bien, son ellos los que nos pueden enseñar a nosotros. Le dice amén a eso. Se fueron los amenes, solamente me queda uno. Y la hermana Nancy me quiere como un hijo. Lucas capítulo 10, verso 33. ¿Lo tienes? 10:33. Mira lo que dice. Entonces pasó un samaritano despreciado, dice mi versión. Despreciado. Y cuando vio al hombre, sintió compasión de él. Tú sabes que los samaritanos eran una raza judía impura, podría definirlo así. Se mezcló judío con otra raza y nacieron los samaritanos, ¿sí me entiendes? Es como decir un cachaco costeño, algo más o menos así. Era un judío, sí, mezclado así como con otra región, con sirio, con griego, con no sé qué. Tal, no era original, no era un judío. Entonces la Biblia señala que judíos y samaritanos no se gustaban. ¿Sí me entiendes? Como cuando tú ves, hay algún cachaco aquí, o hay alguien del interior para hacer más. No, o sea, costeño es lo mismo que decir cachaco. Cuando dicen un costeño, es como nosotros de pronto queremos que nos digan barranquillero, pero la gente no conoce como costeño. Es una manera de llamar a las personas que son de otra región, como los pantuzos, como los llaneros, como los amazónicos. Amén. ¿Y cómo caímos en el desafío? En ocasiones somos enseñados por gente que ha sufrido el desprecio. ¿Sabes? Y el samaritano le enseñó compasión a muchas personas que estaban viendo su acción. Amén. Y muchas veces el samaritano era una persona despreciable para los israelitas. Entonces, en ocasiones el desprecio te va a llevar a valorar más las cosas. ¿Ok?
Porque entienda algo, en la casa de Jacob, José era el preferido. José no hacía oficio. Amén. ¿Dónde están los hijos aquí? Todos se lo llevaban a la cama. José no arreglaba el cuarto. La mamá de José era la que hacía la limpieza. Recogía las migajas. ¿Dónde están los padres aquí que hacen eso? Recogía la toalla sucia. Tenía que hacerle las tareas a José. Y José iba a los mejores almacenes y se compraba las mejores capas, los mejores jeans, las mejores blusas. ¿Saben? Mientras todos sus hermanos sí le obligaban a hacer las labores de la casa. Entonces, las pocas labores y las pocas obligaciones, José las hacía con agrado, ¿sí me entienden? ¿Saben? Pero cuando ya comenzó su nuevo trabajo como esclavo, estoy seguro que José comenzó a valorar los privilegios que tenía en la casa de su padre. Amén. Entonces, muchas veces el desprecio te va a ayudar a valorar aquellas cosas que dejaste atrás. ¿Sabes? Los mismos errores que cometiste no los vas a repetir en una nueva etapa. Escúcheme bien, las mismas puertas por las que entraste no van a ser las mismas que vas a entrar después de haber experimentado una pérdida grande. Amén. ¿Sabes? Las mismas relaciones que tuviste en tu vida pasada con gente que te amó, pero con gente que después te traicionó, no las vas a repetir en la ruta que Dios tiene para tu vida camino al palacio. ¿Sabes por qué? Porque ya te dolió una vez y no quieres que te vuelva a doler nuevamente. ¿Sabes? El desprecio te va a ayudar a valorar más las cosas. Amén. ¿Alguien me dice amén? ¿Sabes? Cuando tú pierdes algo que te duele, que tú valorabas, que tú atesorabas, por cualquier circunstancia, porque te fallaron, porque te hirieron, tú vas a volver a una nueva etapa de tu vida y esas cosas le vas a dar un mayor valor. Amén. En muchas oportunidades amarás cuando otros juzguen. Amén. ¿Sabes por qué? Porque tú fuiste despreciado. Porque te alejaron de lo que más querías. Porque pusieron una pared entre tú y aquello. Amén. ¿Sabes? Y en muchas ocasiones tú podrás amar a personas que otros no aman. Tú podrás ayudar a personas que otros dejaron de ayudar. Amén. Tú tendrás misericordia cuando otros no tengan misericordia. Tú extenderás tu mano cuando otros la recojan. Tú abrirás la puerta, escúchame bien, cuando otros se la cierren. Amén. ¿Sabes? José entendió que no podía cerrar esa puerta e hizo todo lo que nunca hizo en la casa de su padre. ¿Sabes? En la casa de Potifar hizo lo que nunca hizo en la casa de su padre. Allá sirvió, allá preparó los alimentos, allá lustró las botas del hombre, allá ayudó a arreglar la casa, hasta bañó a la mujer del tipo. Escuchen, lo que tú no has vivido no lo dejarás que lo viva otra persona. ¿Sabes? Cuando tú has experimentado el desprecio de la gente, tú nunca vas a despreciar a nadie. Amén. ¿Sabes? Porque solo uno que ha sido despreciado sabe que es sentir el dolor de ser alejado de lo que uno más quiere. Amén. Solo uno que ha sido despreciado puede sentir el ser juzgado injustamente. Amén. Y tú no vas a permitir que otra persona sienta eso. Amén. ¿Me dices amén? Amén. José nos enseña, escúcheme bien, cómo actuar cuando esto se presente en nuestra vida. Pero también nos da claridad de qué es lo que hace Dios cuando somos despreciados. ¿Sabes? Y es un consejo para que tú lo tomes, si lo estás viviendo o si en algún momento, ¿sabes? Esta palabra se puede estar entronando en tu corazón. Job capítulo 36, verso 5. ¿Cómo nos llama a actuar Dios en estos tiempos? Job capítulo 36, verso 5. Dios es poderoso, dice la palabra, pero no desprecia a nadie. Amén. Él es poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. ¿Saben? Me llama la atención
que Job fue un hombre que vivió muchas pruebas y que fue procesado en muchas áreas de su vida. Escúcheme bien. Y Dios dice, Dios es poderoso, pero no desprecia a nadie. Job tenía motivos para sentirse despreciado por Dios, por todo lo que Dios permitió que pasara en su vida. José tenía motivos, escúcheme bien, para sentirse despreciado por Dios, después de que Dios le dio un sueño, tremendo sueño, escúcheme bien, y Dios permitió que todo lo malo ocurriese en un inicio para su vida. ¿Sabe? Cuando Job describe a Dios, lo describe como poderoso en fuerza. O sea que Dios, no hay nadie que le impida hacer lo que Él quiere. Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación de nuestra vida. Amén. Y lo tiene que tener claro. Pero también lo describe como un Dios sabio. Y eso me habla de que Dios sabe utilizar su poder. Y Dios sabe en qué momento utilizarlo. ¿Sabe? Eso me habla de sabiduría. Dice, Él es el poderoso tanto en fuerza como en entendimiento. ¿Sabe? Dios entiende qué es lo que está pasando contigo. Dios sabe, escúcheme bien, Dios sabe. Y Dios no lo evita porque no le interese lo que estás viviendo. Dios no lo evita porque si lo evita no vas a llegar donde Él te quiere poner. No vas a conseguir lo que Él te quiere entregar. No se va a abrir lo que Él quiere abrir para tu vida. El milagro que tal vez tú le has pedido tal vez no va a llegar si lo que estás viviendo no te esté ocurriendo. Dios sabe utilizar su poder. ¿Sabe? La sabiduría de Dios te tiene que hacer creer que nada malo te va a ocurrir en ese trayecto. Que nada malo Dios va a permitir, más allá de tu fuerza, que pueda sobrevenir sobre tu vida. Amén. Y por último, ¿qué hace Dios? Dios nos llama a eso, hermano. Tienes que ser sabio. Antes de ver las cosas que están pasando en la vida de alguien y antes de juzgarlo, pídele a Dios que te dé discernimiento para entender por qué esa persona falló, por qué esa persona cayó, y que tú puedas utilizar no tu poder para juzgarlo y para señalarlo, sino que sepas utilizar el talento, el consejo, escúchame bien, la oración que Dios te ha dado para levantar a aquel que lo necesite en ese momento. Amén. Yo quiero que tú me digas una sola persona que Jesús despreció en el Evangelio. Entonces lo que Job decía antes de conocer, y nunca lo conoció al Señor, es verdad. El Señor nunca desprecia a nadie. Pero ¿qué hace Dios? Primera de Corintios 1:28. Y esto lo conocen todos aquí. ¿Qué hace Dios con gente despreciada como tú y como yo? Amén. ¿Qué hace Dios? Y fue lo que José experimentó de parte del Señor. Dios escogió, amén. Dice la Biblia, lo despreciado de este mundo. Ahí estamos incluidos nosotros, escúcheme bien. Porque en algún momento alguien te despreció. En algún momento experimentamos el desprecio de alguien. En algún momento alguien nos alejó de su vida. En algún momento alguien te desacreditó. En algún momento alguien te desaprobó. ¿Sabes qué hace Dios? Dios te escoge a pesar de que otros te desprecien. Dios te levanta a pesar de que otros te quieran machacar. Dios te da buenas promesas a pesar de que otros te maldigan. Amén. Dios te promete puertas grandes para tu vida, aunque muchos te cierren la de ellos. Y Dios escogió ese tipo de personas como tú y como yo. Amén. Para que el mundo entienda que Dios tiene una materia prima, escúcheme bien, como cada uno de nosotros, desaprobados, desechados por el mundo. Escúcheme, y a eso Dios coge para la gloria de Él y los utiliza y los coloca en lugares de privilegio para avergonzar a aquellos que se creen sabios.
Jesús fue despreciado, escúchame, pero Él no despreció a nadie. Gloria a Dios. El que haya sido tu condición, escúchame bien, no significa que tengas que repetir la historia. Jesús no la repitió ni contigo ni conmigo. Él te aceptó tal como tú eres. Él sabe cuáles son tus defectos. Él sabe cuáles son tus debilidades. Él sabe que hay cosas en tu corazón que Él no aprueba. Sin embargo, su gracia y su favor Él no lo ha quitado de ti. Él ha tenido paciencia con tu vida, ¿sabe? Él está esperando el buen fruto. Y Él sabe que ese día va a llegar, en que las cosas incorrectas de tu vida van a desaparecer. Que su amor por Él va a poder más que tu amor por el pecado. Amén. ¿Sabe? Él sabe perfectamente que tú te vas a levantar. Pero Dios nunca te va a despreciar. Porque no es su naturaleza. Pero muchas veces el desprecio va a establecer el inicio de la ruta que te va a llevar al palacio. Porque tal vez si José no hubiese sido despreciado, él nunca hubiera salido de la casa de su padre. Pero por cuanto fue despreciado, escúchame bien, y fue alejado, Dios utilizó esa amargura y esa miseria en la vida de José para comenzarlo a guiar en una ruta que lo iba a conducir a un lugar de éxito. Así que nunca te quejes cuando eso suceda. Cuando pierdas amistades, cuando pierdas personas, cuando pierdas relaciones, ¿sabes? Algo Dios está haciendo. ¿Amén? Dios no te está quitando. Dios va a añadir algo mejor de lo que perdiste. Amén. Alguien puede dar gloria a Dios. Vamos, póngase en pie y vamos a orar. Dale gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tal vez ese camino comenzó en tu vida. Y es tiempo de voltear esa página y poner tu mirada en aquello que Dios dijo que te